Buenas noches para todos. Bueno, sean bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, pues tenemos horario de prácticas correspondiente a las conferencias de fase A que vemos en la semana. Estuvimos viendo la conferencia sobre drogas y alcoholismo y pues hoy estaremos viendo la práctica guiada. Entonces me van a dar unos minutos mientras compartimos en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Bueno, dándole la bienvenida a los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas pues que hagan la práctica de manera diferida. Déjenme ir revisando cómo está el audio y si están llegando los mensajes. Bien, bueno, veo que sí. Eh, sí, con un poquito de retraso, pero sí está llegando. Entonces, bien, vamos a dar inicio, que estamos empezando un poquito tarde. Había algo de inconvenientes, pero bueno, ya estamos saliendo al aire. Entonces, ¿cómo trabajar este demonio de alcohol? Vamos a, como siempre, hacer primero digamos, retocar un poco el tema que se vio en la conferencia y de allí pasamos a hacer la práctica. Entonces, este estudio lo vamos a hacer sobre el demonio de alcohol. Sin embargo, recordemos, y eso lo mencionaba un poco en la invitación, este estudio del día de hoy nos sirve incluso para estudiar cualquier defecto psicológico que sea demasiado fuerte, o sea, un vicio que tengamos que puede ser cualquier defecto psicológico. O sea, hay personas que tienen, por ejemplo, debilidad o vicio por los videojuegos, o por ver series de Netflix, o por el cigarrillo, o por la masturbación, por la pornografía. Entonces, cada uno pues puede enfocar este estudio a ese vicio que hasta ahora pues quiera quitarse y le va a servir igualmente para trabajar en su psicología, eliminando la mayor cantidad de detalles que pueda a través de este estudio. Entonces, recordemos un poco sobre el alcoholismo. Hablábamos de que el demonio alcohol es uno de los 10 demonios más perversos del planeta Tierra y que representa la cabeza de Medusa cortada por Perseo en la mitología griega. Allí veíamos cómo, o sea, la persona pues no podía ver a este demonio porque sencillamente si lo veía de frente pues no iba a poder sino sucumbir a todos esos deseos. Sin embargo, Perseo pues encontró la forma, pues proyectando la imagen de la medusa a través de su escudo y de esa manera verla de manera indirecta y de esa manera eliminarla.
Y de la misma forma pasa con este demonio del alcohol. O sea, no se puede salir del defecto psicológico o trabajar el defecto psicológico para eliminarlo estando vivenciando en el mismo ámbito donde se le desarrolló el defecto. Entonces hablábamos de algunas de las consecuencias físicas, pues hay muchísimas, esas cualquiera pues que puede sencillamente meter en internet y la IA le va a decir todas las consecuencias dañinas para el organismo de lo que es el alcohol y las drogas. Porque resulta que esto es una sustancia de desintegración, que el mismo cuerpo lo produce, pero en mínimas proporciones y que el mismo cuerpo lo saca a través de la piel. Pero cuando se ingiere en realidad en grandes cantidades y eso termina siendo pues mucho más de lo que el cuerpo puede procesar. Y esas cantidades que uno, o sea, ya no son que las produce el cuerpo, sino que uno la introduce en el cuerpo, esto daña nuestra energía creadora sexual. Entonces, no es solamente el que daña nuestro cuerpo físico como tal, daña nuestros órganos, porque es una sustancia de desintegración, sino que aparte de eso, pues daña también nuestro trabajo espiritual. Daña nuestro trabajo espiritual porque recordemos, una persona bajo efectos del alcohol o de las drogas, pues termina perdiendo la lucidez mental. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer reflexiones sobre nuestros defectos psicológicos si estamos bajo esos efectos del alcohol o de la droga? O sea, una persona bajo esos efectos no reflexiona, no comprende muchas veces los errores que está cometiendo, sencillamente se deja llevar por el instinto animal y comete cualquier cantidad de errores. Entonces, mientras la persona no esté con esa mente lúcida para poder reflexionar, pues definitivamente no va a poder morir. No va a poder nacer espiritualmente porque estas sustancias eh, pudren, el alcohol pudre la energía creadora sexual y de paso pues también lleva a revivir yoes muertos, igualmente la droga. Ese ingerir este tipo de sustancias también nos lleva a la fornicación y recordemos que si estamos trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia para ese nacer espiritual, pues cuando estamos, o sea, si llegamos a consumir algo de estas sustancias, sencillamente dañaríamos la energía creadora sexual, o sea, la podrimos y de esa manera pues no podemos llevar energía limpia para crear. No vamos a estar muriendo y mientras no se muera pues no se liberan las chispas de conciencia de manera que podamos entonces tener esa materia prima para el nacimiento espiritual. Y en el factor del sacrificio por la humanidad, pues bueno, entre muchas cosas, la persona que está trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues sería un muy mal ejemplo que conociendo todos los daños que tiene para nuestro trabajo espiritual estas sustancias, pues las vaya a consumir y que algún alumno suyo vaya a verlo, pues va a pensar, pues no, o sea, esto es un relajo. Entonces puede una persona sencillamente salirse del conocimiento porque llegue a ver a alguien que le haya hablado del conocimiento y por allá esté ingiriendo estas sustancias y entonces la persona se salga del conocimiento y eso puede generarle karma a la persona porque estaría sacando del trabajo espiritual a alguien a quien le ha hablado del conocimiento y después viene y traiciona el conocimiento cayendo en este tipo de consumo sabiendo que daña nuestro trabajo espiritual. También en ese sentido, pues una persona que ingiere estas sustancias tampoco desarrolla la fuerza que digamos que vamos adquiriendo en el momento en que vamos haciendo sacrificio por la humanidad. O sea, qué voluntad vamos a tener para trabajar sobre nosotros mismos si estamos eliminando la energía o dañando la energía creadora sexual, que es lo más valioso que tenemos dentro de nosotros. Genera muchísima mala voluntad hacia el trabajo espiritual, entonces no habría ese tercer factor del sacrificio por la humanidad.
Entonces, la persona termina perdiendo el ánimo de trabajar sobre sí mismo, de entregar el conocimiento, de nacer espiritualmente. Y si quisiera hacerlo, pues ya tiene su energía podrida porque ha estado pues consumiendo estas sustancias. Por acá nos saluda el compañero perfecto y vemos que por acá también está Jesús acompañándonos. Bueno, bienvenidos. Hablábamos también de las consecuencias donde vemos que adicionalmente en el cuerpo físico afecta el aparato sexual, lleva a la persona a la impotencia sexual de forma prematura, porque una persona que consume estas sustancias termina degenerándose mucho más y en esa misma degeneración va dañando el aparato sexual. Un joven empieza a ingerir droga y en corto tiempo está hecho un viejo decrépito y eso pues, o sea, no es algo que, o sea, no es que estamos nosotros en el conocimiento descubriendo el agua tibia, es algo que muchos de nosotros hemos visto en personas incluso hasta de nuestra familia, que podemos ver cómo terminan dañándose físicamente porque el aspecto de una persona bajo estos efectos pues termina causando mucho daño a nivel del cuerpo físico y que vamos viendo cómo la persona pues se va deteriorando. Esto porque precisamente está dañando esa energía vital, esa energía que le da la vida al cuerpo físico y si estamos botando y botando esa energía que es la vida dentro de nosotros, pues eso también está generando daños. Entonces acá vemos pues cómo nos muestran las imágenes en una persona que ha consumido estas sustancias al correr de algunos años, pues cómo termina convirtiéndose en un viejo decrépito y no necesariamente tiene que ver con la edad. A nivel del cuerpo vital, el cuerpo vital de un drogadicto se va destiñendo, desintegrándose esa parte vital, va perdiendo su brillo hasta quedar convertido en un cadáver. Entonces era lo que les decía, o sea, si está sacando la energía vital del cuerpo, pues sencillamente y la poca que le está quedando la está quemando, pues por eso termina pues perdiendo ese brillo y quedando como un cadáver, como dice acá. Daños en el sistema nervioso porque recordemos tanto bajo efectos de la droga o efectos del alcohol y eso independientemente de cuál sea la droga, porque muchas veces se hablan de drogas místicas como queriéndole dar a entender a la persona que esas drogas místicas, el peyote, el yagé y esas que utilizan, que no, que son ancestrales, no, que las usan los indígenas antiguos y eso de todas maneras es droga. O sea, igual daña el sistema nervioso, termina quemando los rayos alfa, que son los enlaces en el cerebro que terminan haciendo que una persona entre una idea y otra termine haciendo esos enlaces. Al quemar esos rayos alfa que hacen esas conexiones, pues la persona empieza hablando de una cosa, después no, o sea, no recuerda ni qué era lo que estaba diciendo y todo eso sucede pues por ese daño que se causa en los rayos alfa. Abre puertas, recordemos que nosotros tenemos en el bajo vientre una puerta hacia las propias infradimensiones en nosotros y que cuando la persona está bajo efectos de estas sustancias, pues termina como estas sustancias inhiben la personalidad. O sea, hay muchas cosas que por personalidad uno no se atrevería a hacer, ¿no? Porque qué van a pensar de mí o qué van a decir o que yo soy la señora tal o el señor tal, yo soy un padre de familia o una madre de familia. Y por personalidad no lo haría, pero cuando está bajo estos efectos, donde ya se inhibe la personalidad, pues entonces la persona abre esas puertas de las infradimensiones y termina haciendo muchas cosas que en su sano juicio no haría. Entonces, recordar las advertencias que con el demonio alcohol hay que ser radicales, o sea, ni una gota más, porque es que, o sea, si nosotros queremos hacer el trabajo espiritual, pues tenemos que valorar nuestra energía o sea, y valorar la parte del hecho de que no metamos en nuestro cuerpo este tipo de sustancias que sabemos que termina dañando la energía. Con este demonio no es posible hacer componendas, arreglos de ninguna especie porque es muy traicionero. Una persona dice, no, es que yo voy a empezar a disminuir el consumo, no, yo sí puedo tener el control, no, yo sí voy a
a irlo quitando poco a poco, pero resulta que en algún momento la persona tiene alguna situación de mucha tristeza o de mucha alegría y allí vuelve nuevamente a caer porque este demonio es tan astuto que cuando la persona empieza a trabajar para eliminarlo, pero dice, no, yo voy a ir poco a poco y no sé qué, este demonio se queda por allí quietecito, como que si no, sí, que se haga de cuenta que me eliminó, que tiene el control, que no lo va a alimentar más. Y cuando se dan este tipo de situaciones, allí resurge nuevamente al gol, donde dice, ahorita es mi momento, o sea, aquí en este momento que perdió un familiar o que perdió un negocio o que lo botaron del trabajo, o que llegó alguien que extrañaba muchísimo y que ahora es que lo viene a ver después de 6 años, 8 años, 10 años, entonces en esa situación reaparece con toda su fuerza, con todas sus sensaciones en el cuerpo para identificar a la persona y allí nos lleva a caer. Entonces por eso no hay que hacer ningún tipo de arreglo ni componenda con este demonio. O sea, ya lo veíamos, es uno de los demonios más poderosos del planeta. Entonces hay que ser completamente radicales y trabajarlo. Porque muchas veces también decimos, no, yo llegué al conocimiento y ya yo decidí que no lo voy a alimentar. Pero resulta que no lo ha eliminado. Mientras uno no elimine el defecto está allí. Y entonces pasa de la misma manera que con la persona adicta. O sea, va a quedarse por allí el defecto y basta con que llegue la Navidad o llega un familiar de lejos, llegó ese hijo que estábamos extrañando o un amigo de que no veíamos hace mucho tiempo o como les decía, sucede alguna desgracia y allí vuelve nuevamente a sentir como que esas ansias de volver a tomar y la persona dice, pero o sea, ¿por qué? Y se empieza a sentir como que, o sea, soy la oveja negra del lugar, o sea, todos están tan divertidos, tan chéveres y cómo me increpan de que es solo una copita. Y es porque no hemos trabajado el defecto psicológico. Entonces hay que trabajarlo, o sea, si lo hemos alimentado en esta existencia o si no, porque si no lo hemos alimentado en ningún momento, o sea, la persona astemia muchas veces tiene el defecto psicológico en el otro polo donde se va a la crítica. Ay, ¿cómo es posible que hay personas que se drogan o que beben? Uy, qué asco, qué repugnancia, eso es horrible y no sé qué. Allí también le estamos dando energía al defecto psicológico y nos puede llevar en algún momento hacia el lado activo del defecto donde nos lleve directamente a volvernos locos con este tipo de sustancias. Entonces, y como veíamos, pues otra de las advertencias, el ejemplo que ya cuando somos formadores del conocimiento o cuando ya le hemos hablado a otras personas del conocimiento, debemos ser ejemplo para los demás y no llegar a malponer una enseñanza que es tan importante haciendo una traición a nuestra propia obra. Entonces, ¿cómo se deben eliminar estos defectos? El primer paso hacia cualquier cambio está en el ánimo de hacerlo, o sea, que la persona quiera quitarse el defecto psicológico, porque recordemos, no sirve de nada que uno diga, no, yo es que mi hijo necesita esta conferencia para que se quite este defecto psicológico. No, es que nosotros no debe, o sea, nosotros debemos respetar el libre albedrío. Es la persona la que debe querer eliminar el defecto psicológico. Entonces, no es que uno quiera que fulano o que quiera que sutano lo haga, no, la persona debe decidir querer cambiar. Entonces, de allí es donde va a inyectar el ánimo, porque recordemos, es un trabajo que hay que hacer, es una reflexión profunda que hay que hacer y la persona pues tiene que estar dispuesta a hacerlo. En primer lugar, pues autoobservarse todo lo que son los deseos, emociones, justificaciones y actos de mala voluntad. Recordemos que un defecto psicológico es una persona dentro de nosotros. Esa persona tiene deseos, tiene sensaciones en el cuerpo, tiene emociones de agrados, de desagrados, tiene justificaciones muchísimas, tiene actos de mala voluntad donde sabiendo que va a cometer un error, va y lo comete. Entonces ahí es que agarrar a esa persona y sentarla ahí, que esa persona es la que se monta en uno, hay que sentarla allí en el banquillo de los acusados y empezar a revisar.
O sea, cuando yo traigo eh, ese momento en que el defecto psicológico se manifestó, allí yo empiezo a reflexionar, o sea, cómo fue que caí en el defecto, cómo es que me generaba ese deseo de ir a beber o de ir a fumar o de ir a o sea, ese vicio que cada uno pues vaya a trabajar, cómo fue que me convenció, qué sensaciones en el cuerpo me trajo. Ay, recordar el sabor, es que es ese picantico, o si es una sustancia fría, pues entonces sí es que lo frío es, y, o las burbujas, si por ejemplo es el licor como una cerveza, esas burbujas que se sienten, ese frescor que como que va quemando por dentro, esa sensación en el paladar, todas esas sensaciones agradables, todo eso hay que eliminarlo. Esas sensaciones que uno ve ese licor y de una vez recuerda el sabor, allí esa sensación hay que borrarla. Allí mueve la emoción donde uno quiere volver a repetir esa sensación. Surge ese deseo, sí, yo quiero para volver a sentir esas mismas sensaciones. Esas sensaciones incluso donde uno debe observar cómo el defecto psicológico lo que busca es alienar nuestra mente. O sea, busca que nos volvamos inertes a nivel de reflexión, que simplemente nos dejemos llevar porque estamos muy contentos o porque estoy muy triste y no quiero pensar en nada. Eso que está buscando el defecto psicológico, que es alienar nuestra mente, eso tenemos que observarlo, porque empieza a generarnos un montón de pensamientos buscando precisamente esas justificaciones. Que digamos, ay no, porque es que pienso tantas cosas, me da tanto dolor, o es que me siento muy solo, muy sola, no, es que me siento demasiado mal, me da mucha tristeza, o es que esto está demasiado bueno, demasiado emocionante, y con la alegría y la cosa, pues vamos a darle más fuerza a esa emoción, metiéndole un licorcito, una cosa, y eso también son esas mismas justificaciones del defecto, que eh, sintiendo esas sensaciones en el cuerpo y queriendo volver a repetirlas, allí se generan todas esas justificaciones para caer en los actos de mala voluntad, donde muchas veces ya allí también llega a nuestra mente el que, pero eso está mal, pero vamos a dañar la energía, eso me hace daño, me puede dañar el estómago, el hígado, y sin embargo la persona sabe todo el daño que hace y de todas maneras tiene esa mala voluntad. Esa mala voluntad también hay que observarla, porque allí en ese punto también se puede eliminar, o sea, ese yo adentro que dice, ay, no importa, yo me la voy a tomar. No, Madre Divina, elimíname ese yo que dijo, yo de todas maneras me la voy a tomar. No, es que no te la vas a tomar. Ese yo que se movió y ya ya estaba con la mano derechita a agarrar el vaso o el cigarro o el vicio en cuestión, pues ese también lo vamos a eliminar. Ese que quiso, o sea, que hizo que moviera mi brazo hacia allá, que moviera mi cuerpo, todo mi centro motor, a alimentar el defecto psicológico, eso también lo vamos a observar y lo vamos a eliminar. Entonces, cada una de estas situaciones que vamos observando, cada uno de estos detalles que vamos descubriendo, vamos comprendiendo cómo es parte del yo y hacemos la petición a la Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo. Recordar que siempre lo más detalladamente posible hace que nuestro estudio sea mucho más amplio. O sea, en la medida en que podamos observar cualquier mínimo pensamiento, cualquier mínima emoción, sensación, estar eliminando, porque de esa manera le vamos restando fuerza al defecto psicológico, de esa manera vamos comprendiendo al defecto y ya cuando nos quiere nuevamente identificar, ya tenemos más herramientas porque ya estamos comprendiendo al yo. eh, Comprender lo importante que es salir del círculo de amigos, por el ejemplo que hablábamos de la medusa y Perseo. O sea, Perseo para poder eliminar a la medusa tuvo que verla a través del reflejo con eh, con su, otra vez se me olvidó la palabra, bueno, con esa cuestión que le sirvió de espejo y de esa manera fue que la pudo eliminar. Entonces eso nos muestra cómo no debemos estar en el mismo círculo de amigos,
porque esos mismos amigos que, ay, que no importa, qué nacimiento espiritual, no, tú desde que te metiste en ese conocimiento ya no quieres venirte de parranda con nosotros, ya eres un tonto, eres un esto, un aquello. Entonces, mientras estemos en ese mismo círculo de amigos que ingieren licor, que participan de las parrandas y las borracheras, pues no vamos a poder eliminar al defecto psicológico. O si seguimos frecuentando esos mismos lugares donde ingeríamos licor o drogas o el vicio que cada uno esté trabajando, pues no va a ser posible que podamos eliminar al yo. Es muy importante también hacer derviches y sublimar porque recordemos los derviches nos ayudan a equilibrar nuestros tres cerebros. El cerebro emocional es el cerebro a nivel de nuestros pensamientos y el cerebro motor instintivo sexual. Y el que sublimemos nuestra energía y las personas pues que quieran hacer la práctica de sublimación y no la tengan, pues nos las pueden pedir a través del privado y se las hacemos llegar. El sublimar nuestra energía de manera que la persona mientras todavía no inicie la práctica de suprasexo pues esté canalizando esa energía hacia los centros superiores y esté inyectando la energía limpia al cerebro que tanto daño pues ha tenido por estar ingiriendo este tipo de sustancias. También se puede hacer un negocio con la ley donde se le pida a nuestro ser que nos, al maestro Anubis, perdón, que nos encarcele el defecto psicológico. Cuando hacemos este tipo de negocios, lo encarcelan y entonces se lo van soltando a uno poco a poco de manera que lo vaya trabajando sin tanta presión psicológica. Pero la persona tiene también que estar clara en que tiene que trabajar lo que es el ocio. Y eso lo vamos a ver más adelante, aquí está. Porque la persona, si normalmente cuando ya llegó del trabajo, ya no tiene más nada que hacer, lo que iba era a ingerir este tipo de sustancias, pues entonces tiene que ocupar esos espacios que utilizaba en irse a consumir. Entonces, ese ocio debe más bien utilizarlo para hacer sacrificio por la humanidad. Y de esta manera, cuando pedimos, recordemos que cuando se hace un negocio con la ley, se debe también proponer con qué vamos a pagar. Entonces, en ese pagar podemos hacer sacrificio por la humanidad, podemos empezar a ver las conferencias si no las estamos viendo, podemos empezar a compartirlas con otras personas, podemos imprimir volantes de cualquier compañero que esté dictando conferencias a nivel virtual o en cualquier sala presencial, imprimir volantes y repartirlos y de esa manera pues no tener ese ocio. O sea, ese momento en que, ay, no, no tengo nada que hacer, no, no tiene nada que hacer, no. O sea, usted hizo un negocio, vaya, cumpla, vaya, imprima sus volantes y vaya, entregue, vea las conferencias, vaya comprendiendo lo que es la energía creadora sexual dentro de uno y cómo al recuperarla pues también va a regenerarse internamente y de esa manera pues va pagando el que le hubiesen encarcelado el defecto psicológico. Allí también incluso empieza a hacerse de otro círculo de amigos, porque si también busca maneras de formarse como instructor, pues ya entonces tiene otro tipo de personas con las que empieza a relacionarse que ya no lo llevan hacia este tipo de situaciones a consumir. Reflexionar, y en esta reflexión hay aspectos muy importantes que lo vamos a ver en la práctica, hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo o la droga. Y es que recordemos que lo que hablábamos sobre que inhibe nuestra personalidad, todas esas cosas que hemos hecho bajo efectos de la droga o del alcohol y que no hubiésemos hecho de ninguna manera si no hubiésemos estado ante efectos de este tipo de sustancias, hay que reflexionar en ese sentido. Porque ahí es donde decimos, si yo quizás no hubiese hecho esto, no hubiese hecho este negocio, que era un entuerto, que no era algo legal, o que en esa oportunidad me agarré a golpes con una persona, o la ofendí, le dije de todo, porque estaba bajo efecto de esta sustancia. Pero que si no hubiese sido de esa manera, pues no hubiésemos llegado a ese punto. Los daños que se le hicieron al cuerpo físico, o sea, cómo se ha ido deteriorando nuestro cuerpo físico, cómo nos hemos incluso degenerado a nivel sexual por
producto de consumir estas sustancias, y cómo ha producido malas relaciones con nosotros mismos, con nuestro ser y con las personas de nuestro entorno. Entonces, ya cuando empezamos a ver lo importante de reflexionar, o sea, este defecto psicológico, o sea, ha hecho estragos en mi vida, simplemente porque al yo le gusta instalarse en mi cuerpo y porque yo me he entregado a ese defecto por un placer que al fin y al cabo, cuando reflexiono, me doy cuenta que es más dolor lo que me ocasiona que beneficios. Entonces allí es donde la persona puede llegar a comprender lo importante de que trabaje el defecto psicológico y se decida a eliminarlo de manera radical. Ahora vamos a hacer la práctica. Recordemos que puede hacerse en cualquier horario. Acá vamos a dar algunas pautas de la práctica por cuestiones de tiempo, porque esta práctica en realidad es bastante larga. Eh, o sea, es larga porque la persona no es cuestión de que observe, un detallito, otro detallito, no, es que, y que lo haga durante 2, 3 minutos, no, lo importante es que la persona se concentre y pueda eliminar la mayor cantidad de detalles que consiga. Y que 2, 3 minuticos le va a hacer poco, porque cuando uno se pone a hacer reflexiones, pues llega a ver cómo, o sea, a medida que va encontrando una y se va detrás de esa y en esa hay muchos detalles, se va detrás de la otra y allí consigue muchos detalles, porque ve una emoción y ve cómo una emoción se asocia a varios pensamientos, otra emoción y esa también tiene que ver con otros pensamientos y allí vamos viendo cómo hay muchísimos detalles. Entonces, vamos a hacer la práctica, vamos a dar pocos minutos en cada uno de los ítems, pero recordemos que después cada persona pues puede reflexionar aparte para encontrar, o sea, no hacerla limitada con el tiempo, sino hasta que siga viendo pues cada vez más detalles de manera que sea más nutrida su meditación reflexiva. Entonces vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Recordemos que este aleja las energías negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas del lugar. Y de esa manera pues despejamos el ambiente para hacer la práctica en un ambiente armónico. Entonces vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Vamos a hacer el belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección. Recordemos que Belilín y Círculo Mágico de Protección es la conferencia número 7 del temario, que la tenemos en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela para las personas que no la conozcan y quieran revisarlo. Entonces el círculo mágico cierra el ambiente y lo deja protegido, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. Con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra, decimos: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental.
trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Vamos a hacer ahora la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina para realizar la práctica que tiene como objetivo pues estudiar este demonio de alcohol. Pero si cualquiera de las personas que están acá viendo la práctica quieren estudiar otro vicio que tengan, pues entonces aquí en este momento hace la petición de asistencia para observar tal defecto psicológico. Te pido, Padre, Madre, te ruego, me ayudes a encontrar la mayor cantidad de detalles de este defecto psicológico. Muy bien. Ahora vamos a hacer el proceso de relajación del cuerpo psíquico, donde vamos a relajar nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar nuestra emoción vamos a respirar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 3 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. Muy bien. Ahora vamos a concentrarnos en escuchar sonidos para relajar nuestra mente. Vamos a hacerlo durante 1 minuto, donde escuchamos un sonido, o sea, lo percibimos y soltamos. No nos vamos a identificar con ninguno de estos sonidos, sino que salimos a buscar otro más lejano y de esa manera se va tranquilizando nuestra mente. Iniciamos. Podemos empezar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos del exterior. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico, vamos a hacerlo a través de la imaginación, vamos a tratar de observar todo nuestro cuerpo físico al tiempo, lo más detalladamente posible. Vamos a observar nuestros pies, nuestras piernas, toda la pierna, del tobillo a la rodilla al tronco. Vamos a observar cada parte de nuestro tronco, externa e internamente, nuestros brazos, externa e internamente, nuestro cuello, nuestra cabeza, nuestra cara, hasta el último de nuestros cabellos vamos a observar. Entonces vamos a imaginar haciendo como un escáner en todo nuestro cuerpo a ver dónde hay alguna tensión. Allí donde haya alguna tensión, le ordenamos a nuestros músculos, nervios y tendones de esa parte, le ordenamos relájese, cálmese, suéltese. Volvemos nuevamente a hacer el escáner, revisamos desde los pies, las piernas, los glúteos, el tronco, los brazos, las manos, el cuello, la cabeza, músculos de la espalda,
alguna parte interna, algún órgano, buscando a ver dónde hay alguna tensión. Allí donde localicemos la tensión, le ordenamos, suéltese, cálmese, relájese. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Observamos nuevamente todo nuestro cuerpo al tiempo, revisando a ver dónde hay alguna tensión. Allí donde localicemos la tensión le ordenamos, suéltese, cálmese, relájese. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a recordar la escena donde se manifestó el defecto psicológico, bien sea si vamos a trabajar el demonio de alcohol, o sea, del licor específicamente, o si se manifestó, o sea, esa escena donde se haya, o escenas donde se haya manifestado el defecto de las drogas, o el vicio que cada uno esté trabajando, vamos a observar esa escena donde se manifestó el defecto. Entonces, respecto a esa escena, vamos a revisar. Vamos a poner 5 minuticos o 4 minutos. Vamos a ponerle 1 minuto a cada una de estas, pero recordemos que, como les decía, lo vamos a hacer durante la práctica, dándole poco tiempo, pero cuando cada uno haga su reflexión, debe darle todo el tiempo que necesite. Entonces, vamos a poner el temporizador, 4 minuticos. Y en cada uno de esos minutos vamos a ir revisando estos aspectos que vemos acá. En el primer minuto revisamos hasta dónde nos ha llevado el alcohol o la droga o ese vicio que estemos trabajando, masturbación, pornografía, el cigarrillo, los videojuegos, el vicio que cada uno tenga, pues puede revisarlo en este punto, hasta dónde nos ha llevado este defecto psicológico. El siguiente minuto vamos a revisar los daños que se le hicieron a nuestro cuerpo físico. En el tercer minuto vamos a ver hasta dónde influyó en nuestra degeneración. Y en el cuarto minuto vamos a ver las malas relaciones que ocasionó respecto a nuestra familia, la sociedad, a nuestro trabajo interior. Entonces vamos a revisar. Recordemos ir pidiendo muerte a cada detalle que vayamos encontrando.
Muy bien. Vamos ahora a reflexionar en los tres traidores. Vamos a revisar cuáles son los deseos y emociones que tiene este yo. A ese le vamos a dar un minutico. Recordemos por lo que les decía, para no hacer tan larga la práctica, pero cada uno debe revisarlo hasta que siga encontrando deseos y emociones del yo. Cuáles son las justificaciones de este yo, y vamos a revisar qué sería lo consciente en lugar de estar generando esas justificaciones, y cuáles son los actos de mala voluntad de este yo y qué sería lo consciente que hiciéramos. O sea, porque allí vamos reflexionando en todos esos errores que se han ido cometiendo y en cómo haríamos para enmendar ese error. Entonces vamos a darle 3 minutos a esta parte. Un minuto para ir eliminando los deseos y emociones del yo, otro para las justificaciones y otro para la mala voluntad. Allí incluso podemos ver cómo el dolor de las personas que muchas veces nos quieren incitar a consumir, incluso mueve las emociones de uno, donde uno dice, ay, si es que ya me siento que no soy parte de ellos. Pero sí, nosotros queremos hacer un cambio sobre nosotros mismos, y eso parte de que comprendamos pues que sí, van a haber personas que se nos van a alejar por estar haciendo el trabajo interior. Sin embargo, igual ese yo que sufre porque ahora nos ven distinto, pues también se muere. Recordemos ir pidiendo muerte. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar por qué mis amistades terminan siendo un instrumento del demonio algol para caer en el vicio. Entonces vamos a revisar esos aspectos donde nos vemos frente a las amistades cuando no podemos alimentar el defecto, porque allí eso nos va a servir de observar eh, cómo esas amistades con las que compartíamos este tipo de sustancias, que sí, pero es que es mi hermano del alma o mi hermana del alma, mi amiga de toda la vida, cómo es posible. Entonces vamos a ver cómo ellos terminan siendo instrumento precisamente del defecto para hacernos caer. Ay, porque ponen esa cara de tristeza y, ay, ¿cómo no vas a
a consumir con nosotros. Ay, ¿cómo nos vas a dejar? Y nos ven con esa cara de la perdimos o lo perdimos. Es así como que, ay, qué aburrida eres ahora. Ay, qué ridícula tu actitud. Ay, qué pedante. Yo no sé quién se cree ahora esta o este, que ahora no, o sea, ya no es parte de nosotros. O sea, vamos a revisar ese por qué nuestras amistades terminan siendo ese instrumento del propio demonio para hacernos caer en el vicio. Cuando se ven todos esos detalles en torno a esos amigos con los que compartíamos la degeneración en este sentido. Y vamos a ver de qué amistades debo alejarme y cómo escapo de ellos. O sea, vamos a verlo. En ese punto, muchas veces no son amistades, sino familia, y no podemos separarnos de la familia. Pero entonces vamos a ver cómo debemos alejarnos del defecto, aun cuando sea parte de nuestra familia, sea parte de algo que vamos a seguir viendo en nuestro entorno y que igual vamos a estar, o sea, vamos a observar cómo nos vamos a alejar del defecto psicológico aún estando allí presente en nuestra familia. Entonces vamos a revisar y a ir pidiendo muerte pues a los aspectos que vayamos encontrando. Vamos a darle 2 minutos, 1 minuto a cada uno de estos aspectos y recordemos ir pidiendo muerte. Porque recordemos que también pues hay amistades que han sido mucho más fuertes en este sentido, que eran solo amistades de las parrandas, que eran solamente amistades para alimentar el vicio. De esas que son así ya tan radicales, de esas sí tenemos que alejarnos definitivamente. Pero de los que ya terminan siendo familia, pues la familia va a ir comprendiendo en la medida en que uno también vaya trabajando el defecto, la familia va a ir comprendiendo y ya lo van dejando a uno quieto. O sea, si uno le corresponde compartir con la familia y están ingiriendo alcohol, pues ya comprenden que ya uno no toma y ya sencillamente en algún momento dejan de ofrecerle. Y todas las veces pues que vengan a ofrecernos, pues sabremos negarnos y estar muriendo a todo lo que se vaya presentando, a esa tristeza, a ese dolor, a esa angustia, a ese sentirse que ahora no pertenezco, a ese sentirme mal, porque todas esas sensaciones de malestar las proporciona el mismo defecto psicológico y cada uno de esos detalles también deben morir. Entonces, bueno, observemos y cada detalle recordemos ir pidiendo muerte. Muy bien. Ahora vamos a revisar qué compromisos puedo hacer para aprovechar el tiempo libre y vencer el ocio y el aburrimiento que me genera este defecto. O sea, ahora que ya no vamos a estar alimentando el defecto, ¿en qué vamos a invertir el tiempo? Y con qué trabajos internos me podría comprometer para que me encierren este yo o para pagar el karma de este yo. Entonces, esto es importante también porque nos va a generar, o sea, cuál va a ser el compromiso. Hacemos el negocio y cuál va a ser el compromiso. Y todo ese dolor o ese daño que le hemos causado a otras personas o a nosotros mismos con este defecto psicológico, pues también debemos pagarlo. Entonces, vamos a reflexionar y a definir qué vamos a hacer en ese tiempo libre que ya no nos vamos a estar degenerando con estos defectos. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a ver las conferencias, voy a empezar a compartirlas, voy a empezar a reflexionar cada una de las conferencias para ir internalizando el trabajo interior. O sea, vamos cada uno a observar esto y qué podemos hacer para que nos encierren el yo, o sea, con qué pagaríamos el karma de este defecto y con qué pagaríamos el que nos encierren la ley divina este defecto.
si es el caso. Si la persona no va a pedir que le encierren el yo porque no lo tiene tan fuerte, bueno, ¿qué se va a comprometer a hacer para pagar el karma del defecto? Entonces vamos a observarlo en los próximos 2 minutos. O si pues están tomando nota, pues allí van tomando nota en qué es lo que van a hacer en ese tiempo libre y qué vamos a hacer para pagar el karma. Muy bien. Ahora, pues ya por acá terminamos. Vamos a darle las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la práctica. Y recordemos que actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en lo hondo del ser es lo que nos lleva precisamente a despertar, al despertar de nuestra conciencia. O sea, si en cada una de nuestras situaciones, de nuestro diario vivir, vamos reflexionando, vamos trabajando sobre nosotros mismos y vamos buscando la comprensión, de esa manera es que nos vamos eh, yendo hacia esos principios fundamentales. Entonces, vamos a agradecerle a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia. Y bien, pues aquí estaríamos terminando ya la práctica, pues agradeciéndole a los compañeros que participaron. Ya el día de mañana tenemos conferencia de fase A. Eh, estaríamos viendo la conferencia número 16, la observación de sí mismo. Sin embargo, mañana también pues ya me corresponde ir a la integración que por allí compartíamos en el grupo, la integración del conocimiento que va a haber en Medellín. Entonces, allí iríamos viendo pues donde haya internet, pues yo me voy con mi computadora para todas partes, donde haya internet pues estaremos haciendo las transmisiones que corresponden. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar y que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.